Bueno, estamos en un tiempo muy navideño, ¿no? Basta ir un ratito a los supermercados, a los comercios, hay como una especie de desesperación por comprar las últimas cosas que se pueden estar escapando. Yo a esta reflexión de hoy le puse protagonistas de Navidad. Pero yo necesito la ayuda de ustedes. A ver, ¿qué personajes están asociados a la Navidad? Al momento navideño. A ver, ayúdenme. ¿Qué nombres me pueden dar? A ver. Apareció Papá Noel, que no está de onda ya decirle Papá, hay que decirle Santa ahora, ¿eh? Claro. Hay que hablar del pavo, hay que hablar de las galletas de jengibre, ¿no es cierto? De los, qué sé yo, de los cacahuates, ¿no es cierto? De esas cosas. Estamos... La influencia de hollywoodense pesa muy fuerte y hoy día que están todas las películas navideñas a flor de piel muy bien. Bueno, ese es uno de los personajes populares que se han ido injertando, ¿no? Al concepto de la Navidad. ¿Qué otros personajes tenemos asociados a la Navidad? A ver. Muy bien, seguimos con Hollywood. Bien, el Grinch. Muy bien, ¿qué más? Algo menos hollywoodense y un poquito más bíblico tal vez. A ver. Hagamos la prueba. Jesús, podríamos considerarlo, ¿no? A la altura del Grinch y de Santa, tal vez un poquito más arriba. Bien, ¿quién más tenemos? Bueno, sí, pues es un objeto, pero bueno, sí, personas, a ver, personajes. María y José, algo también tuvieron que ver en esto. Sí, María y José. Bien, ¿qué más? Los magos. Bien, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Quién? Sí, alguna persona, a ver, algún personaje de Navidad. ¿Lo dejamos ahí? Bueno, bastante me ayudaron, muy bien. Ya que me nombraron, discúlpenme, en mi reflexión no tenía contemplado ni a Santa ni al Grinch, se los dejo para la próxima, voy a tomar la semana para prepararlo, así que discúlpenme si no los integro hoy, no es por discriminar ni mucho menos. Muy bien, el primer caso que quiero considerar está en Lucas, por ahí Juan lo puede proyectar, capítulo 1, verso 26. Lucas 1:26 dice, a los 6 meses Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Bueno, esto es un pasaje que ilustra mucho la idea de la Navidad y nos resulta muy emotivo y romántico, así, muy caro al corazón, muy cálido. Lo que pasa es que cuando uno trata de ponerse y contextualizar cuando esto ocurre, imaginémonos que no estaba ni el Grinch, ni Santa, ni los renos, ni nada de eso. Es una pareja no casada, que hoy día no nos dice nada, pero en aquel entonces era muy rígido el sistema, que jamás se le podría estar bien visto que viniera un hijo sin estar ese matrimonio consolidado, haberse casado previamente. Bueno, María y José, muy jóvenes, les llega esta noticia. Imagínense, estaban de novios, ya estaban comprometidos, pero aún no convivían, aún no se habían casado, pero ya había un compromiso, que ya era un vínculo inicial. Todos creo que, o la mayoría, hemos pasado por la etapa de un noviazgo. Es un momento de sueños, de proyectos, donde uno dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? Se imagina, deja que su cabeza vuele. Generalmente, en la mayoría de los casos,
Eso está asociado bien a la juventud, y en la juventud de por sí es de soñar, de proyectar, de imaginar. Cuando vos estás en todo eso, en los sueños, los proyectos, dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer, de qué vamos a trabajar, qué vamos a comprar, si vamos a poner al Grinch o no, en fin, esas lógicas preguntas que uno se hace, y de golpe, la noticia, vas a quedar embarazada. Ya de por sí, cuando uno no tiene programado un embarazo y viene, genera una efervescencia, un cambio de planes, a ver dónde estamos, porque lógicamente un bebé cambia todo, cambia un orden, no se puede hacer como si nada hubiera pasado, cambia totalmente la vida de los que van a ser los padres, ¿no? Y a esto se le suma otro condimento, que esto estaba muy mal visto socialmente. ¿Cómo si no estaban casados María iba a aparecer embarazada? Y esto genera que José se quiera ir, quiera abandonarla para cargar él con la culpa, como el que la dejó embarazada y escapó cobardemente. Bueno, el ángel, que no lo leímos, le habla por otro lado a José y le advierte esto. Yo por eso esto lo llamé cuando Dios irrumpe. Porque muchas veces, cuando Dios irrumpe en nuestras vidas, cambia nuestros planes, cambia nuestros proyectos. A veces son cosas que no tenemos programadas y Dios de golpe las cambia. Ahora, si pudiéramos, creo yo, José entendemos que falleció joven porque después no aparece más en los evangelios, pero María sigue hasta el final de los relatos de los evangelios. Y si le pudiéramos preguntar a María y tenerla acá, decirle, a ver María, si vos tuvieras la oportunidad de retroceder y no haber quedado nunca embarazada y pudieras haber cumplido ese proyecto inicial que tenías con José, hasta el día anterior a que este ángel apareciera y Dios irrumpiera, ¿le darías marcha atrás? Tenés la posibilidad de cambiar todo y de volverlo a vivir. Yo permítanme decirles que estoy 100% seguro que María jamás volvería atrás. Porque la persona que trajo transformó el mundo radicalmente, no solo por el almanaque, porque hablamos antes y después de Cristo, sino porque cambió la manera de ser, cambió el lugar de la mujer en la historia, cambió el lugar de la esclavitud en la historia, dignificó a las personas pobres, cambió todo lo que tenemos hoy, lo que nosotros llamamos como secular, son valores cristianos. Por ejemplo, el amor al prójimo, por ejemplo, el respeto a la autoridad, por ejemplo, el perdón, por ejemplo, la compasión. Tantos principios que los llamamos como de buena gente, sí, son lindas, cosas lindas, son principios cristianos, valores que los tenemos internalizados como que fueran del pensamiento popular, pero vienen de Jesús. Cambió la vida de tantos, transformó tantas vidas. Yo me imagino cuando María vio tantas vidas transformadas, el impacto que ese hijo tuvo, aunque tuvo que verlo morir, tuvo que verlo desangrarse, tuvo que verlo partir. Yo creo que nunca su vida volvió a ser la misma y ella nunca hubiera querido dar marcha atrás y cambiar ni por un segundo lo que había llegado a vivir. Aunque Dios irrumpió y cambió los planes. Tal vez te parezca, no, Dios no es para mí. Yo estoy con otra cosa, estoy a 1000 en el laburo, tengo un proyecto grosso por delante, una inversión. Estoy 24/7 ocupado, no tengo tiempo para Dios. Dios está por ahí cuando me esté por morir, o cuando sea viejito, tal vez. Pero ahora yo estoy en otra, ¿no? Y esto es muy común escucharlo y siempre postergamos. Pero los cambios que Dios trae en la vida y que los trae grandes son siempre para bien. Ojalá pudiéramos tener tiempo y hacer pasar un montón de personas que hay aquí que les podrían contar cómo Dios irrumpió en sus vidas y el cambio tremendo que hizo. A ver si se arrepentirían y si pudieran dar marcha atrás y lo cambiarían. Creo que sería la misma respuesta que María. Ni loco cambio lo que encontré en Dios, aunque me transformó la vida, aunque vino a ser así con mis planes. Porque a veces a los seres humanos no nos gusta perder el control, nos gusta tener el timón, poder decir yo manejo mi vida, yo digo lo que hago, lo que no, cuándo arranco, cuándo paro, yo quiero tener el control. El tema es que cuando le decimos a Dios que no tenga el control, yo tampoco lo tengo, alguien lo tiene por mí. ¿Quiénes pueden tener el control por mí? Las modas,
cómo te tenés que vestir, cómo te tenés que cortar el pelo, eso no es un problema para mí, pero sí la moda, y otras tantas cosas que la moda nos dice que tenemos que hacer. ¿El qué dirán? No, viste, me da cosa hacerlos. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir de mí? Nada, viste, después andan hablando atrás mío. No, no lo voy a... Me gustaría, la verdad que yo lo quiero hacer, pero no lo voy a hacer. Como mismo la vestimenta. No, yo lo quiero usar ajustado al pantalón, pero hay que usarlo ancho. Y cuando me acostumbré a usarlo ancho, me dice que hay que usarlo angosto. Yo, cuando me casé, estaba de novio y me fui a hacer un saco. Yo tenía uno de 2 botones. Cuando voy... y les traje ese de modelo para más o menos. No, me dicen, no se usan más, se usan de 4. ¿No? Digo, ¿cómo de 4? 4 botones se usan. Buah, me dice el de 4 botones. Ahora, si yo me quiero poner uno de 4 botones, es un bochorno, porque se usan de 2. Y ya tenía el de 2 hace 26 años. ¿Para qué me hicieron pasar a 4? Para que después me tenga que comprar uno de 2. Y cuando te compraste el de 2, vienen ni de 2 ni de 4, vienen de 3. Tampoco te sirven. Y cuando tenés el de 3, no sé, inventarán el de 5 o uno sin botones. O se usan sueldos. En fin, las modas nos manejan como títeres. El que dirán, los vicios, no decidís por vos. El que está sujeto a un tipo de vicio sabe que no decidís por vos. El vicio decide y te dice cómo y cuándo. Otra, el consumismo. Bueno, no vamos a hablar de consumismo en esta época, ¿no? Donde salen las promos. Vos tenés 2 cafeteras, una en uso, la otra nueva, y te resulta que aparece una cafetera con 60% de descuento. ¿Cómo te la vas a dejar pasar? Es un regalo. Yo hace un año estaba más cara que ahora, me la voy a comprar, pero ya tenés 2, una sin usar. Me voy a comprar la tercera porque es un negocio redondo, y ahí seguís equipando de cafeteras tu casa porque están baratas. Y si están baratas, hay que comprarlas, pero no la necesitas, no importa, están baratas. Y así te van llevando para que compres lo que quieren que compres. ¿Vieron los Black Friday o Monday o Sunday? No sé bien qué días son, pero ahí están para que vos compres. Y lo tenés que hacer. El consumismo. Los medios, las redes, nos van llevando, nos dicen qué es lo que está, qué es lo que no está, lo que se dice, las frases de onda, las que hay que usar, nos manejan. No tenemos el control aunque digamos que lo tenemos. Solamente cuando le entregás a Dios el control de tu vida es donde realmente recuperás el control, porque sos verdaderamente libre. María y José dijeron, ya está, nunca más vamos a ser libres, pero sin embargo lo fueron, y de una manera tremenda, porque fueron los que trajeron al gran libertador a este mundo. Imagínense si María hubiera dicho, yo estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, así que lo lamento. Ninguno de nosotros podía hablar de esperanza, ninguno de nosotros podía hablar de salvación ni de nada. Pero María siguió el curso de los acontecimientos, entendió que Dios irrumpía y venía a cambiar su vida de una manera radical, pero para bien. Y cuando miró atrás y vio todo lo que su hijo ya adulto hizo, wow, dijo. Por eso le dijeron muy favorecida, no porque ella fuera un ser especial, sino porque el que venía de concepción divina, él sería el que transformaría el mundo radicalmente. Cuando Dios irrumpe en tu vida, no le digas que no, no le cierres la puerta, deja que Él irrumpa, porque los cambios que hagan, que probablemente sean muy grandes, no te vas a arrepentir jamás. Como digo, habría muchos testimonios para dejarlos hablar hoy de vidas transformadas tremendamente por Dios y que hoy no cambian por nada lo que tienen. Pero vamos a avanzar un poquito más. Seguimos con el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, verso 13. Dice, seguimos, no me lo nombraron a los ángeles, se me olvidaron de los ángeles cuando le nombré los personajes navideños. El Grinch estuvo a full, pero los pobres ángeles quedaron totalmente relegados. Dice, de repente apareció una multitud de ángeles en el cielo. ¿Quién vio una multitud de ángeles en el cielo? No pasa todos los días, yo no he tenido la oportunidad. Una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.
una multitud de ángeles en el cielo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Sabe que todas las etapas importantes en la vida de Jesús estuvieron marcadas por un hecho sobrenatural, por un hecho portentoso, fuera de lo habitual? Ya lo leímos, la presencia de ángeles en el cielo, alabando, eso no pasa. Yo cuando nací, que yo sepa, ningún ángel cantó ni alabó. No sé cuándo naciste vos, pero cuando nació Jesús hubo un hecho portentoso. 30 años después, cuando Jesús inicia su ministerio público, su tarea hacia la sociedad, Él es bautizado por Juan el Bautista y cuando es bautizado dice que el Espíritu Santo desciende sobre Él como una paloma y se escucha una voz que dice, este es mi hijo, una voz sobrenatural que retumbó por todos lados y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La voz del Padre más el Espíritu presentes ahí en el comienzo de la tarea pública de servicio de Jesús, hecho sobrenatural. Cuando Jesús está en la cruz, momentos previos ya a su muerte, dice que eran las 3 de la tarde, pero se hizo de noche. No sé si vos viste alguna vez que fuera noche cerrada acá en Zárate a las 3 de la tarde. Bueno, allá tampoco era común en Palestina, un hecho insólito. Aparte, cuando Jesús muere, dice que la tierra tembló y las rocas se quebraron y hubo resurrección de muertos. Y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, que separaba las dos partes importantes del templo, se separaron así en el medio. Así que otro hecho portentoso. Y cuando Jesús resucita, hay otra vez aparición de ángeles. Un ángel que aparece cuando va a María. Ve un ángel sentado sobre la roca. También hay un ángel que se le aparece a María Magdalena. Hay distintas apariciones de ángeles portentosas. Los 4 momentos emblemáticos de la vida de Jesús estuvieron acompañados de hechos sobrenaturales. Que los vio todos, menos los que no lo querían ver. ¿Vieron eso? Bueno, hay una frase que dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír, pero se podría decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aplica lo mismo. Bueno, acá se trataba de ciegos porque no querían ver. Los religiosos de la época nunca vieron este obrar sobrenatural, cómo Dios respaldaba sobrenaturalmente la vida de Jesús. Porque la religión, que es una iniciativa humana para llegar a Dios, o sea, cómo a mí me pinta que a Dios le va a gustar que yo llegue a Él, esa es la religión. El camino bíblico nos muestra cómo Dios dice que yo puedo llegar a Él. La religión hace énfasis en muchas cosas. A la religión no le importa lo sobrenatural de Dios. A la religión que le importa las formas, o sea, las apariencias. Lo importante es lo que ven de mí, no lo que soy por dentro. Yo en mi vida, en casa, en privado, puedo hacer cualquier cosa. Lo importante es que cuando me vean, yo haga las cosas que se espera que debo hacer. Otra cosa, aparte de las formas que mira la religión, son las estructuras. Son los programas. Lo importante es cumplir con los horarios, con los rituales, con los cronogramas, hacer las cosas bien detalladas y ordenadas, bien punto por punto lo que hay que hacer. Otra cosa que le importa a la religión son las liturgias, las cosas, que estén las cosas en su lugar, que esté todo, que aparezca donde debe estar y de la manera que tiene que estar. Las formas, las estructuras, las liturgias, las tradiciones, o sea, las costumbres. ¿Por qué lo hacemos? Y porque siempre se hizo así. Un conocido pastor evangélico que escribió un bestseller llamado Una vida con propósito, él escribe ahí y él dice que las últimas palabras de una iglesia en vías de extinción son: siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho así. En proceso de desaparición de esta iglesia, sus últimas palabras son: siempre lo hemos hecho así. Guardamos las tradiciones. Un pastor y gran maestro de la Biblia, yo le he escuchado decir algo que para mí fue muy importante, hablando de las personas que conocen a Cristo. Dice que la primera generación, o sea, cuando alguien conoce a Cristo, la primera generación
mira las almas, se preocupa por las vidas. La segunda generación, o sea, por sus hijos, los que él forma, se preocupa por la doctrina. Pero ya la tercera generación se preocupa por las tradiciones. Vamos decayendo. Primero nos preocupa las almas, que está muy bien, nos preocupa la doctrina, que está muy bien, pero ya después vamos dejando eso y nos empezamos a preocupar por las estructuras, las formas, las tradiciones. Eso es lo que mira la religión, pero la gente común pudo ver que Dios estaba presente ahí, pudo ver que era algo sobrenatural. Por eso seguían a Jesús y no seguían a los religiosos. Y por eso los religiosos lo odiaban a Jesús, porque Jesús mostraba algo totalmente diferente. Él vivía lo que predicaba. Bien, ¿qué primeros protagonistas nombramos? A ver, ayúdenme, sobre todo por si alguno se me duerme. A ver, al Grinch ya lo nombramos. ¿Qué otro? Los ángeles, sí. ¿Qué más? Claro, los papis, ¿no? María y José. Muy bien. Vamos a los terceros de esta lista. Lucas, siempre con Lucas 2, del 8 a 2, verso 8, dice: en esa misma región, donde estaban ocurriendo los hechos del nacimiento de Jesús, había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David, o sea, en Jerusalén, un Salvador, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Y al comienzo nos dice que eran unos pastores. Cuando una tremenda noticia así, que se supone que va a ser algo grande, ¿uno qué esperaría? Que la noticia le llegue al liderazgo, que le llegue a los que estaban arriba, al sumo sacerdote, a las autoridades de la sinagoga y eventualmente a las autoridades más altas de Roma, porque en aquel momento la región de Judea, todo lo que era Palestina, estaba bajo el control de Roma. No era como una colonia romana. Entonces era lógico que, sería esperable, que una noticia de esa envergadura le llegara a la gente VIP, a los de arriba, a los top, a los famosos, a los que veríamos, escucharíamos en las redes y veríamos en los canales de televisión si eso hubiera existido. Pero estos pastores eran don nadie, no tenían un peso, no tenían fama, a nadie le importaba. ¿Por qué un mensaje tan importante dárselo a un grupo de desconocidos? Que encima no tenían un peso, no era gente que movía, no era gente de influencia. ¿Por qué a ellos? Por supuesto que después Jesús se iba a manifestar a otros, pero si nosotros vemos, Jesús siempre se acercó a todo tipo de gente y particularmente a la gente ignorada, a la gente ninguneada por la mayoría de la sociedad. Jesús siempre se preocupó por los que nadie más ve. Jesús siempre vio, dice que él estaba rodeado de una multitud y había un ciego de nacimiento que gritaba: Jesús, tené misericordia de mí. Y la gente lo hacía callar porque le arruinaba el show. Porque fíjense que no había parlantes como esto, no había, entonces se necesitaba silencio. Y este hombre molestaba los gritos para que tuviera misericordia de él. Y todos lo hacían callar: tómatela, hoy no es tu día, volvé otro día, en la semana que viene, ya Jesús seguro va a estar también por acá. Pero este hombre no se callaba y Jesús para la acción, hace un stop ahí y dice: llámenlo, que venga. Otra vez él iba caminando y había otro muy impopular, que era un cobrador de impuestos, un vendepatria, ¿no? Como eran los publicanos, cobraban a sus hermanos de sangre, le cobraban impuestos para Roma. Una especie de arca, una cosa así, o exafip que había ahí, ¿no? Y ellos tenían que pagar. Y eran odiados por sus hermanos porque eran considerados traidores. Había uno ahí arriba de un árbol, medio escondido, no vaya a ser que lo apedrearan. Y Jesús lo llama. Él estaba ahí contento con poder mirar desde el árbol, aunque sea verlo pasar, pero no se iba a animar a llamarlo. Y Jesús lo llama. Jesús, otra vez, otra don nadie, una mujer pobre, enferma y con una enfermedad que la hacía ritualmente impura, hacía mal vista por la sociedad.
Jesús venía apurado por un judío de plata que lo llamaba. ¿Y qué hace Jesús? Se para y le dedica tiempo. Estos representan a los pastores. La gente de todos los días, también al de plata le sanó al hijo. Pero Jesús no discriminó. Para él era tan importante ese ciego gritón como la gente famosa que estaba en los asientos VIP. Para Jesús todos son importantes. Jesús no tiene escala de valores, no tiene hijos de segunda selección. Todos somos de primera, todos estamos en el podio con Jesús. Y esto es muy importante en un mundo tan discriminador, aunque hablamos de los derechos y de que todo sea igualitario. Son preciosas palabras para los escenarios y para las campañas electorales, pero a la hora de la verdad la discriminación está más fuerte que nunca. Entonces, que lo digan si no los ancianos, que lo digan las personas con capacidades físicas limitadas, que lo digan los niños, que lo digan tantos. Entonces, qué importante acordarnos de todos y que Dios ama a todos por igual. Y si Dios lo hace, y si Jesús lo hace, los que nos llamamos cristianos porque pretendemos seguirlo e imitarlo, también debemos hacerlo. Jesús ama a todos por igual. Si te sentiste de los de afuera, de los ignorados, tal vez la sociedad puede ignorarte, no lo sé. Pero sí sé que hay alguien que no te ignora y que te ama incondicionalmente. Y Él es Jesús y da su vida por cada uno de los que quieran aceptarlo como su Salvador. Y por vos, si estás dispuesto a dar ese paso en esta noche. Los pastores nos hablan de que Dios está con los humildes. María y José nos hablan de cuando Dios irrumpe en una vida. Los ángeles nos hablan de que todo lo que tiene que ver con Dios tiene impacto en lo sobrenatural. Los pastores nos hablan de que Dios siempre está con los humildes y no discrimina. Avanzamos un poquito más. Ahora vamos a ir a Mateo y vamos a sumar en el círculo navideño a quienes en realidad cronológicamente no estuvieron en el nacimiento de Jesús. Vinieron unos cuantos meses más tarde, pero vamos a sumarlo para no dejarlos afuera. Hemos incluido a otros, como a Santa, podemos incluirlos a ellos también. Mateo 2, 1 y 2 dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. No quiero tirarte abajo el ícono, pero no eran reyes, eran sabios, magos tal vez, pero reyes no eran. Pero bueno, dice entonces, ¿dónde están? Pregunta, el que ha nacido rey de los judíos, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarle. Ellos dicen, ha nacido el rey de los judíos. Vamos al verso 9. Después de oír a Herodes, que se expide con una trampa porque ve en Jesús una competencia, un posible serruchada de piso, dice, después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, que ya no era el pesebre. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, no al pesebre, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Ahora, este niño que nace de una manera impropia, claramente de un rey, y que seguía viviendo de una manera impropia de un rey, sin lujo, sin poder, sin súbditos, sin palacio, de golpe vienen estos orientales que no sabemos exactamente, serían, dicen, babilonios, venían de la zona ahí de Caldea, y de golpe le traen obsequios. ¿Por qué obsequios? Y particularmente regalos propios de un rey. Oro, siempre el oro está asociado a la realeza. Incienso, que era algo de un perfume muy agradable, era una hierba que se quemaba y daba un perfume agradable. Y mirra. La mirra era un compuesto medio gomoso, aparentemente se extraía de algún tipo de rosa, según dicen, y tenía más de una función. Eran aromáticas, pero también tenían un efecto opiáceo, así como que calmaba el dolor. Por eso se lo daba muchas veces a los que estaban muriendo. Y sorprendentemente a Jesús se lo dan en su nacimiento, se lo traen estas personas, pero también
le ofrecen cuando él está un vinagre mezclado con mirra. Uno dice, qué asco, no, era por los efectos, no sé por qué el vinagre, ¿no? Porque hubieran usado agua, pero la mirra tenía ese efecto analgésico, opiáceo, como una morfina suave, algo así, para calmar el dolor a los que estaban extremadamente adoloridos por una muerte de las más crueles que la mente humana pudo diseñar, como era la crucifixión. Pero también la usaban en la sepultura, como tenía algún perfume y conservaba un poco más el proceso de degradación de los restos mortales de la persona. También estaba en la muerte, o sea, Jesús, la mirra estuvo asociada a su nacimiento y estuvo asociada a su muerte. Estos regalos son las credenciales de un rey. Y así se lo presentan al rey Herodes. El rey Herodes organiza una matanza, calcula por lo que la data que le dan estos hombres, estos sabios, dice, bueno, hay que hacer una matanza para darle y que no me quede de rival. Pero bueno, por un ángel se va a Egipto y Jesús es salvado sobrenaturalmente también. Lo que la gente nunca logró entender, que el reino de Jesús no era un reino humano, no era una cosa política, pero a los propios discípulos les costó entenderlo. Le preguntaron cuando ya Jesús había resucitado, ¿vas a restaurar el reino de Israel? O sea, queremos que vos seas el líder de una nueva potencia que sea nuestra nación, queremos quedar libres de los romanos. Ellos esperaban un reino literalmente político, con armas, con una corte, con guerreros. Y Jesús les dice, Juan 8:36 dice, mi reino no es de este mundo, cuando le hicieron esta pregunta. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. O sea, si no era de mundo, ¿de qué mundo era? ¿De Marte? ¿De Saturno? ¿De dónde era? ¿Era un alienígena? No. El reino de él era de características espirituales. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas no es de este mundo. Satanás no es de este barrio. Satanás es una figura destructiva, siniestra, que quiere la destrucción del ser humano. Y se mueve en un mundo espiritual. Y Jesús es un reino espiritual. No lo va a hacer en el contexto de lo que estamos acostumbrados, de las reglas políticas. Él viene a construir un reino espiritual y lo hace a través de su iglesia, a través de aquellos que ponen su fe en Él como Salvador. Y definitivamente, el cristianismo socavó la fuerza de Roma. Miren que hoy lo mencionábamos al mediodía, a la mañana en el devocional, hubo emperadores terribles como Calígula, como Diocleciano, tantos, gente destructiva que aplastó al pueblo cristiano, pero no pudo. Roma, con todo su poder, la potencia mundial, no pudo combatir la fe cristiana, porque no se puede combatir lo que no es de este mundo con armas de este mundo. Y el imperio romano desapareció. ¿Quién habla hoy del imperio romano? En los libros de historia lo vemos como algo del pasado, pero el cristianismo sigue vigente. Mi reino no es de este mundo. La presencia de los magos habló de las credenciales de un rey que viene a generar un reino espiritual, con bendiciones espirituales, un reino celestial para todos aquellos que ponen su fe en Él como su Salvador personal. Y seguimos un poquito más, ya vamos terminando. El último caso que nos queda, que lo dejé para el final, no porque sea lo menos importante, sino porque dejé lo mejor para el final. Ahí se me acordaron, en un momento, ¿qué me puede estar faltando en la Navidad? Dijeron, cáspita. Dijeron, nos estamos olvidando del niño. Sí, Jesús también, aunque parezca mentira, también tiene que ver con la Navidad. No esperes que la película de Hollywood te lo mencione. Todos los demás que nombraron, o sea, tienen más protagonismo las galletas de jengibre y los frijoles que Jesús en esas películas. Pero Jesús es el que le da el sentido a esto. Lucas 2:12 dice, esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales
y acostado en un pesebre. O sea, que un niño estuviera envuelto en pañales no era novedad para nadie. Lo que sí era novedad, que estuviera en un lugar donde vivían animales, en un establo. Aunque uno al pesebre se lo imagina VIP, con aire acondicionado, ¿viste? Con el perfume que van tirando estos atomizadores a rosas y a todo eso. Había otro tipo de olores que no hace falta especificar o detallar cuál. Y dice, cuando en un pesebre, dice, también y acostado en un pesebre. Un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora yo quiero avanzar un poquito al Lucas capítulo 23. Ha quedado atrás todo este lindo momento navideño que tanto nos agrada, tan lindo. Ya nadie se acordaba. Más que Navidad nos vamos a la Pascua. Y dice, fecha a la que poca trascendencia le damos comparativamente con la Navidad, dice el verso 32 de Lucas 23. También llevaban con Jesús a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con dos criminales, uno a derecha y otro a su izquierda. A ver, pregunta para los que son estudiosos de la Biblia. ¿Cuántas veces se menciona en la Biblia, puede ser Antiguo y Nuevo Testamento, ambos, un llamado o una exhortación a recordar el nacimiento de Jesús? Puede ser en el Antiguo, puede ser en el Nuevo. ¿Cuántas veces se nos anima, se nos exhorta a recordar el nacimiento de Jesús? A ver, ¿quién abre el fuego? Mientras toma un poquito de agua, mientras piensan. A ver. 2 dicen ahí. ¿Quién da más? ¿Quién va por 3? Vendido. Ay, qué pregunta difícil que vengo a hacer justo al final. Tenía que haberlo hecho al principio, ¿no? Ahora uno está pensando más en las milanesas, en los fideos que en esto, ¿no? Ah, no, nadie va a comer. Entonces le pegamos derecho hasta la 1 de la mañana, si nadie tiene hambre. ¿Saben cuántas? Ninguna. En ningún lugar de la Biblia, sí se habla del nacimiento, como hemos leído, inclusive proféticamente en el Antiguo Testamento, pero a recordar el nacimiento de Jesús, ninguna. O sea que, si no un año no celebramos la Navidad, desde el punto de vista social va a ser un bajón, pero desde el punto de vista de Dios, no pasa nada, está todo bien, porque en ningún lugar de la Biblia se nos exhorta a recordar su nacimiento. Ahora, ¿saben qué? Constantemente se nos anima a recordar su muerte y resurrección. Es más, Jesús dijo de sí mismo, que lo vamos a hacer el domingo que viene, participar del pan y la copa, dijo, cuando hacen esto, anuncian mi muerte y recordarán cada vez. Hay una exhortación a recordarle. Por eso en realidad para nosotros, para los cristianos, la Pascua debería tener mucho más sentido que apenas si nos acordamos de la Pascua, por los huevos de chocolate y eso por la escuela, los niños, pero después por lo demás se nos pasa de largo, mientras que Navidad es casi un mes, que por lo menos en la cultura de algunos países ya arranca el 8 de diciembre y le pegan derecho hasta el 25, ¿no? Entonces, ¿cómo se han trastornado los valores? No somos en ningún... ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesús tiene valor solo por un motivo. Porque fue el medio que permitió su muerte. Y uno dice, claro, es obvio que el que nace alguna vez se tiene que morir. Nosotros nos morimos porque nacemos, pero Jesús nació exclusivamente para morir. Sin su muerte, el nacimiento sería totalmente irrelevante. ¿Por qué? Porque él podía haber aterrizado en una carroza de fuego, sería muy impactante a los 30 años, pero todos aquí creo que hemos nacido, ¿no? Tenemos fecha de nacimiento y nacimos, sea por nacimiento natural o cesárea, pero hemos nacido, hemos estado en un útero 9 meses y hemos hecho esa vida. Bueno, Jesús también, Él pasó por todo. Dice en la carta a los Hebreos que era necesario que para la obra de Jesús tuviera valor, tenía que ser en todo semejante a nosotros, pero con una excepción, que la cumplió sin pecado. Por todo lo demás, Él fue semejante a nosotros, nació como nosotros, nacido de mujer, aclara la misma Biblia, nacido de mujer, dice el apóstol Pablo, y nacido bajo la ley.
en el libro a los Gálatas, ¿no? Entonces Jesús fue igual a vos y a mí. Vivió lucha, fue tentado, te entiende, te comprende. No aterrizó, no vino de un ovni para hacer una entrada triunfal, que todos lo aplaudiera, morir e irse. Él vivió tu vida y la mía, y 30 años en el anonimato absoluto. Salvo su nacimiento y un hecho que describe a los 12 años, después no hay más datos de Jesús. Y no están porque no importan. Porque importa lo que Jesús hizo aquí en su ministerio y sobre todo su muerte y resurrección. Por lo tanto, ni vos ni yo tenemos conexión con el niño del pesebre, sino que tenemos relación con el hombre de la cruz. Eso es lo que realmente importa. Claro que valoramos el nacimiento porque eso es lo que permitió que él viviera y cumpliera su obra. Pero la obra, lo que nosotros recordamos y valoramos cada vez es que él murió y resucitó. Pero esto me encantaría decir que es para el 100% de los seres humanos, pero sería una mentira, porque es solo para aquellos que ponen su fe en Jesús como su Salvador, que se reconocen incapaces de relacionarse con Dios. Viene la palabra religión, vienen de religar. Es una iniciativa de cómo creemos que podemos llegar a Dios. El mensaje bíblico es que yo no llego a Dios por lo que haga, porque repita cosas o haga determinadas cosas, sino solo por una cosa, por la fe. En la carta a los romanos, que abrió la cabeza de Martín Lutero y generó una transformación tremenda, que surgió así después el protestantismo y una movida terrible de volver otra vez a las bases de la fe que habían sido totalmente dejadas de lado. Ahí dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Si querés llegar a Dios, no podés hacerlo a tu manera. Nos encanta hacer las cosas a nuestra manera, pero no aplica, no sirve. La única manera de llegar a Dios es a la manera de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el pasaje emblemático de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ni en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos aparte del de Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Podríamos seguir enumerando cómo Dios explica claramente el camino. Por eso, ya que en la Navidad nos sensibilizamos todos, yo te animo a que más que buscar al niño del pesebre, te reencuentres con el hombre de la cruz, pongas tu fe en Él como tu Salvador personal y puedas tener un nuevo comienzo. Permitile a Dios que irrumpa en tu vida como lo hizo en la vida de María y de José. Permití que lo sobrenatural de Dios esté en vos como fue con esos ángeles. Y no importa tu situación, no importa tu historial, no importa, porque Dios, pero yo tengo, lo que hice es innombrable. Jesús vino para todos, como vino para los pastores, los don nadie de aquella época. Y Dios trata con los humildes. Y Él tiene las credenciales del rey. Y Él va a construir un reino no humano, sino espiritual. Donde todos, que es la iglesia, es el lugar donde estaremos para siempre con Él. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y espera ser el Rey y el Señor de tu vida. La única manera de que alguien sea mi Señor es que yo le obedezca. Si no, son palabras nada más. Y una vez más, solo la dependencia de Dios, como decíamos el domingo pasado, de Jesús, te da la verdadera libertad. Toda otra forma de dependencia es esclavitud. Y finalmente, de los pañales a la cruz, así llamé este último punto. Agradecemos a los pañales porque eran necesarios, pero los pañales fueron necesarios para que este niño, ya hombre, llegara a la cruz. Y gracias a esa obra hoy vos podés tener esperanza de una nueva vida. Para esto tenés que poner tu fe en Jesús. No alcanza tener el arbolito, tener 14 Biblias en tu casa, venir los domingos acá, escuchar a un plomo que te habla. No alcanza eso. Lo importante es que puedas poner tu fe en Jesús como tu Salvador.